Palabra de Dios, Efesios 2, versículos 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este día en el que nos permites estudiar tu palabra. Permite que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros, que esta palabra toque la vida de cada uno de nosotros y que a pesar de la distancia podamos estar unidos por un mismo espíritu al estudiar esta palabra y que todos podamos entender lo que tienes para decirnos a través de este libro de Efesios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya saben todos ustedes, estamos en esta serie llamada En Cristo y el subtítulo de la predicación de hoy es Pero ahora en Jesucristo. Entonces el título es En Cristo, pero el subtítulo es Pero ahora en Jesucristo. Bueno, no es secreto para nadie, no hay que ser muy sagaz, no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que la historia de la humanidad ha estado plagada, ha estado acompañada por la lucha entre clases. Hay un prejuicio, hay una discriminación hacia el grupo, hacia el grupo que no hace parte de mí, ¿sí me entienden? O sea, yo soy enemigo, yo juzgo, yo discrimino al grupo del cual yo no hago parte. O muchas veces pensamos que el otro grupo nos discrimina o tiene un prejuicio cuando nosotros también lo tenemos. Y de esta manera nosotros pensamos que realmente el verdadero enemigo es el otro, cuando la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra sangre o carne, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que cada día entre los hombres se va creando una mayor separación, se van formando muros, se van formando límites que no nos permiten acercarnos más al otro, ¿cierto? Entonces vemos, por ejemplo, la discriminación que hacen los ricos hacia los pobres, pero también porque existe y muy frecuentemente la discriminación, el prejuicio que tienen los pobres hacia los ricos. También vemos las diferencias que hay entre las mujeres y los hombres, ¿cierto? La discriminación que hay entre ellos. También vemos el racismo, algo tan ridículo como el racismo. Lo podemos ver en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana. Y esto nos ha permitido ver realmente cosas terribles que parecen de película de terror. Podemos ver, por ejemplo, la catástrofe, la masacre que realizó Japón a Corea al esclavizar a muchas mujeres porque pensaban que ellas eran inferiores, porque pensaban que solo por ser mujeres eran objetos sexuales.
Y en este momento no se quieren arrepentir acerca de esto los japoneses, cuando realmente eran culpables y están los testimonios. Podemos ver también la masacre nazi que realizaron estos nazis en contra de los judíos. Podemos ver los videos, las fotos y podemos ver toda esta muerte, todo lo que ocurrió durante esa época. No me imagino yo cómo habría sido, cómo era ser mujer en esa época en la que existía un racismo mayor y un machismo mayor. No me imagino cómo habría sido, cómo sería ser mujer en esa época cuando me discriminaban, digámoslo, por tener un color de piel más oscura que la otra persona, pero al llegar a mi casa no iba a terminar la discriminación, sino que iba a ser discriminada por mi género. Entonces, realmente esto es lamentable, ver cómo todas estas luchas de clases han producido muertes, han producido más separación, han producido más división. Y lo vemos no solo en épocas pasadas, sino todavía ahora. Nosotros vemos que todavía está estas luchas de clases, vemos todavía estas luchas entre ricos y pobres, entre ciertas razas, vemos la lucha que hay entre mujeres y hombres y vemos estas cosas tan terribles, vemos este machismo tan grande, pero también este feminismo radical que incluso ya detesta al hombre. El mundo cada vez se aparta más, el mundo se aleja más, más y más, ¿cierto? Nos hacemos más indiferentes, creamos cada vez más muros, nos separamos más el uno del otro. Y es por estas luchas, ¿cierto? Y no podemos decir que aquí hay un bando más débil que el otro, o uno es el que es completamente discriminado y este grupo no discrimina, no. Y los ricos discriminan, los pobres también. Las mujeres discriminan, los hombres también. Una raza discrimina y la otra también. Hay discriminación y hay más separación y hay más división y hay más lucha y hay más violencia, hay más hostilidad. Y esto no es algo actual y la Biblia no es ajena a esta discriminación que estamos viviendo ahora, porque en esa época también hubo discriminación. Hubo una discriminación, por ejemplo, de los griegos. Los griegos pensaban que ellos eran, digamos, la civilización más avanzada y los otros eran bárbaros. Ellos dividían a la humanidad, digamos, los griegos y los bárbaros. Los judíos también, aquí nosotros vamos a ver el día de hoy que los judíos también tenían esta característica. Ellos dividían todo el mundo en dos tipos de personas: los judíos o los israelitas, los circuncidados y los incircuncisos, es decir, los gentiles. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más de esto, pero vamos a ver que la iglesia en esa época también estaba padeciendo por esta discriminación que se estaba realizando entre judíos y gentiles. Y de esto nos está hablando el libro de Efesios y varios libros de Pablo, ¿cierto? Varias epístolas nos van a hablar acerca de esta lucha que hay entre los judíos y los gentiles. Nosotros vamos a ver entonces, para que tengamos en cuenta, para que entendamos, vamos a ver dos grupos dentro de la iglesia: los judíos cristianos y los gentiles cristianos. ¿Quiénes son los judíos cristianos? Son aquellos que eran israelitas, que eran judíos, pero que se habían convertido a Cristo. ¿Y quiénes son los gentiles cristianos? Son todos aquellos que no eran judíos, pero que se convirtieron a Cristo. Es decir, que ustedes y yo somos ante los judíos, ¿qué? Gentiles. Y dentro de la iglesia, ¿qué somos? Somos gentiles cristianos. Ahora, nosotros podemos entender por qué los judíos se sentían de alguna manera superiores a los gentiles cristianos. Podemos entender esta diferencia, podemos entender de alguna u otra manera por qué ellos hacían esta discriminación. Claro, porque si nosotros vemos desde el principio de la historia de Israel, vamos a ver que ellos fueron escogidos como el pueblo de Dios. Ellos fueron tomados como el pueblo escogido de Dios, por el pueblo amado por Dios,
¿cierto? Y ellos tenían una misión, ellos fueron la vasija principal que había escogido Dios en el Antiguo Testamento, pero ellos tenían una misión que se les olvidó y lo vamos a ver en Génesis 12:3. Génesis 12:3 nos dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Entonces hasta ahí se quedaron muchos judíos, hasta ahí se quedaron muchos israelitas, pero miren cómo termina este versículo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, que los judíos, los israelitas, tenían el propósito de ser utilizados como un recipiente para la gloria del Señor, para que ellos tuvieran la función, tuvieran, digamos, el propósito de bendecir a todas las otras naciones. El problema es que los judíos no entendieron esto y pensaron que la bendición era solo de ellos. Ellos se quedaron con la bendición. A ellos, digamos, que así como el maná llegó del cielo y ellos se lo quedaron, de la misma manera llegó la bendición del cielo para que ellos la repartieran a los gentiles y ellos se la quedaron. Ellos pensaban que era solo para ellos y que para yo poder recibir esa bendición me tenía que convertir en judío, ¿cierto? Entonces por eso es que ellos sentían esta discriminación hacia los gentiles. De hecho, si nosotros vemos entre los judíos, ellos decían que tenían permiso de no ayudar a una mujer gentil embarazada. ¿Por qué? Porque si esta mujer gentil daba a luz, iba a dar a luz, iba a tener otro gentil. Entonces era peor para la humanidad que otro gentil naciera. Por ejemplo, ellos, si nosotros vemos, ellos cuando entraban a Palestina, ellos se sacudían las sandalias para no ensuciar su tierra con arena, digámoslo así, con polvo gentil. De esta manera era el grado de discriminación que tenían los judíos hacia las otras naciones. Entonces, nosotros vemos también, por ejemplo, un ejemplo muy claro de esta discriminación, de este odio, por así decirlo, que tenían los israelitas hacia los gentiles. Vemos el mejor ejemplo, que es Jonás. Jonás no quería que el pueblo de Nínive se arrepintiera. Y cuando a él, digamos que lo obligaron a llevarle ese mensaje de arrepentimiento al pueblo de Nínive y vio cómo se arrepintió, nos dice la palabra que él se enojó con Dios. ¿Por qué se enojó con Dios? Porque le había mandado a que ellos se arrepintieran y él sabía que Dios los perdonaría si ellos se arrepentían. Entonces, miren este desprecio que tenían los judíos hacia los gentiles. Incluso vemos que, por ejemplo, si un judío se casaba con una gentil o una judía se casaba con un gentil, como símbolo de que había muerto para su nación, le hacían un velorio, no le celebraban el matrimonio. O sea, no era un momento de alegría, sino un momento de tristeza. Por eso le celebraban un velorio, que quería decir, esta persona que se casó con un gentil ha muerto para nuestra sociedad, ha muerto para nuestra familia. De esta manera era el grado de discriminación de los judíos hacia los gentiles. Ya vamos entendiendo por qué había tanta lucha dentro de la iglesia, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver esto. Incluso vamos a ver que esto afectó a la iglesia. Esto afectó grandemente a la iglesia. Y por eso es que muchos judíos, como vemos que para los judíos en ellos estaba la salvación y a través de sus leyes, a través de lo que ellos hacían, estaba la salvación. Todo el que quería ser cristiano y recibir la salvación debía cumplir con los mandamientos de la ley de Moisés, debía seguir los preceptos que eran totalmente israelitas, que eran totalmente judíos, que no eran para los gentiles, sino que eran solo para ellos. Pero ellos estaban obligando al pueblo gentil, a los gentiles cristianos, a que siguieran todas esas ordenanzas para recibir la salvación. Es decir, ellos hablaban de una salvación por obras. Entonces nosotros vemos en Hechos 15, vamos a buscar Hechos 15, Hechos capítulo 15, y se los voy a leer más o menos saltando para que podamos agilizar un poco. Aquí nos dice el versículo 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Quiénes son los de Judea? Los judíos. Y enseñaban a los
hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si están viendo, aquí los judíos están diciéndole a los gentiles, si ustedes no se circuncidan, no van a ser salvos. Luego, nosotros vamos a ver que Pablo y Bernabé suben a Jerusalén y allí ponen en discusión este tema. Es decir, los gentiles tienen que cumplir la ley de Moisés, se tienen que circuncidar. Y aquí la palabra en el versículo 5 nos dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, ellos eran judíos judíos cristianos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Miren, aquí los judíos están obligando a los gentiles a que cumplan la ley de Moisés, a que se circunciden, a que sean judíos. Luego vamos a ver cuál es la respuesta de los apóstoles y de los ancianos que estaban aquí en Jerusalén. Y después de en el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Entonces, luego nos dice el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, aquí Pedro está diciendo, hermanos, Dios ha dicho que los gentiles no tienen ninguna diferencia con los judíos. Ellos también pueden recibir la salvación. Y esa salvación no la van a recibir a través de una ley que nosotros mismos, está diciendo Pedro, que nosotros mismos los judíos no podemos cumplir, que nosotros mismos, a nosotros mismos se nos dificulta. Entonces, ¿cómo les vamos a poner este peso a ellos? ¿Cierto? Y luego nos dice el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces aquí Pedro está diciendo, es por la gracia, no es por las obras, no es porque yo me circuncide, no es porque yo cumpla la ley de Moisés, sino por la fe que yo recibo la gracia y por esta gracia yo recibo la salvación. Pero los judíos, los cristianos judaizantes, es decir, los judíos cristianos que querían hacer que los gentiles se volvieran judíos, estaban obligando a los gentiles a que se convirtieran en judíos para poder recibir la salvación. Pero entonces aquí llega el veredicto, el versículo 19, por lo cual, dice Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es decir, Jacobo está dando el veredicto de los apóstoles. Está diciendo, no, ellos no se tienen que circuncidar. Ellos no tienen que cumplir la ley que nosotros estábamos cumpliendo, ¿cierto? Es decir, no tienen que tener las prácticas que nosotros teníamos. Y a pesar de esto, es lamentable que seguían, si nosotros vemos la historia de la iglesia, vamos a ver que seguían, a pesar de este veredicto de los apóstoles, seguían muchos judíos cristianos judaizantes obligando o digamos convenciendo a los gentiles que tenían que cumplir todas estas leyes, que tenían que someterse a todas estas leyes, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el sábado, que tenían que guardar las comidas. En otras palabras, tenían que tener una salvación, tenían que tener unas obras para recibir la salvación, y obviamente ya sabemos que están muy equivocados, pero lo lamentable es que muchos caen en esta realidad. Hoy en día todavía existen los cristianos judaizantes. Vemos muchos cristianos que creen que se tienen que circuncidar, que tienen que realizar un montón de cosas que están en la ley cuando Cristo ya lo cumplió todo, cuando, como nos dice ahora Efesios, ¿cierto? Cristo ya lo abolió todo. Listo. Nosotros entonces vamos a ver que hay una lucha.
Hay una lucha entre judíos y gentiles. Vemos que los gentiles tienen esto, que ellos se sentían el pueblo de Dios. Y como ya les he dicho también, los gentiles tampoco eran una perita en dulce, perita en leche, no, no sé cuál es la palabra, perita en dulce creo que es. Ellos no eran cualquier cosa tampoco, seguramente ellos también habían maltratado, habían lastimado mucho a los judíos, y por eso es que también en parte está esta lucha, ¿cierto? No es que solo los judíos estaban por encima o se creían superiores, sino que los gentiles tampoco querían dejar sus costumbres, no querían dejar sus cosas. Por eso es que aquí Jacobo está diciendo, es que hay que escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es decir, es de parte y parte, hay una división de parte y parte, hay hostilidad de parte y parte, hay una barrera de parte y parte. Ninguno de ellos está ayudando, todos están haciendo que haya más división. Entonces nosotros vamos a ver cuál es la razón de esta división, cuál es la razón por la que los judíos cristianos y los gentiles cristianos están divididos. Ya lo vimos en Efesios 2:1. La palabra nos dice que es porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces debemos entender que cuando nosotros estamos en nuestros delitos y pecados, estamos alejados de Dios. Hay una brecha vertical entre Dios y nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de vertical, estamos hablando entre Dios y nosotros. Y hay una brecha que no nos permite estar cerca de Dios. Pero también debemos entender que al mismo tiempo que se abrió la brecha, verticalmente se abrió horizontalmente. Es decir, que nuestra separación no es solo con respecto a Dios, sino que también con respecto a los hermanos. Ya lo habíamos hablado antes, ¿cierto? Entonces, en Efesios 2:1 al 10 y en Efesios 2:11 al 22 vamos a encontrar, digamos, una temática parecida, y eso es algo que debemos entender antes de proseguir. La semana pasada hablamos de capítulo 2, versículos 1 al 10, ¿cierto? Y hablamos de que el capítulo 2, versículos 1 al 10 nos va a hablar acerca del antes y el después. ¿El antes cómo era? ¿Quién se acuerda? El antes era el ser pecador, el muerto en los delitos, el que era esclavo del pecado completamente, aquel que seguía la corriente de este mundo, aquel que estaba bajo el dominio del príncipe del aire, aquel que estaba bajo el dominio de la carne y de los pensamientos. Ese era nuestro pasado. Pero nos dice luego, si nosotros recordamos lo que hablamos la semana pasada, pero Dios cambió todo esto, y ahora esta brecha que existía entre Dios y los hombres fue quitada a través de Jesucristo. Y es por eso tan importante ese pero Dios, porque es que si Dios no hubiera hecho nada, continuaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, continuaríamos siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo lo que el príncipe de la potestad del aire nos dice y siguiendo los deseos de la carne. Pero es por ese pero Dios que hoy nosotros tenemos vida, es por ese pero Dios que hoy tenemos libertad, es por ese pero Dios que hoy somos adoptados como hijos de Dios. Y si nosotros vemos el versículo 11 al 22, vamos a ver algo muy interesante, y es que se repite el mismo patrón. Es decir, que el patrón que estaba en el capítulo 2, versículo 1 al 10, se va a repetir en el versículo 11 al 22. Nosotros vamos a ver que desde el versículo 11 al 12 se nos va a hablar acerca de nuestro pasado, se nos va a hablar acerca de nuestro antes, cuando éramos gentiles, cuando no solo estábamos apartados de Dios, es decir, no solo había una brecha vertical, sino que también había una brecha horizontal. Es decir, si nosotros vemos el capítulo 2, el versículo 11 al 12, vamos a ver que se nos está diciendo, si hay una brecha existía una brecha entre ustedes y Dios, pero también existía una brecha entre ustedes los gentiles, los judíos, y finalmente existía una brecha entre todos los hombres. Vamos a hablar un poquito acerca de esto con la persona que tenemos al lado. Las personas que quieran escribir en el chat lo pueden hacer, las que estén solas en la casa lo pueden hacer. Vamos a hablar un poquito acerca de este antes
y este después. Y también vamos a hablar acerca de lo horizontal y lo vertical. Vamos a hablar un ratico. Hablemos un tiempo con la persona que tenemos al lado, con los familiares, aprovechemos para compartir. No sé si de pronto alguien está con un familiar que de pronto nunca ha venido a la iglesia, compártale esto, ¿cierto? Es que en el capítulo 2, nosotros vemos un antes y un después, y aquí también vamos a ver un antes y un después. No les he dicho el después, pero ya vimos el antes, ya nos habló el ministro del antes, entonces ya me imagino entonces cuál va a ser el después. Vamos a hablar de eso un rato con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Listo. Entonces, nuevamente, para resumir, porque nos tiene que quedar muy claro, del capítulo 2, versículos 1 al 3, se nos habla de nuestro antes, ¿cierto? Nuestro antes, es decir, el antes de toda la humanidad. ¿Cuál era el antes de toda la humanidad? Muertos en los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo que está bajo el control del príncipe de la potestad del aire, de aquel que tiene la potestad del aire, es decir, el diablo, y también estábamos bajo el control de nuestra carne y los pensamientos, la voluntad de esta carne, ¿cierto? Pero Dios cambia todo, pero Dios lo transforma todo, y desde el versículo 4 al 10 está el después, que es el que hoy estamos viviendo, ¿cierto? Ya nosotros no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, a pesar de que todavía cometemos pecados, ya no estamos así, sino que ahora estamos viendo nuestro después, estamos viendo nuestro presente. Hay un antes y un presente. Y vamos a ver hoy que está el capítulo 2 del 11 al 12 que nos habla de nuestro pasado, que estábamos separados no solo de Dios, sino de los otros, de Israel y del prójimo. Entonces vemos en el versículo 1 al 3 esta división vertical y en el versículo 11 al 12 esta división horizontal, ¿cierto? Pero entonces, luego, desde el versículo 13 hasta el 14, vamos a ver el después. Vamos a ver el después. ¿Cuál es el después? Vamos a ver que Dios no solo restaura esa brecha vertical, sino también esa brecha horizontal, es decir, Dios soluciona la hostilidad que existía entre Dios y nosotros, pero también va a solucionar la hostilidad que existía entre nosotros. Listo. Entonces, nosotros ya hablamos de la diferencia, digamos, de las dificultades que estaban viviendo los judíos y los gentiles. Entonces vamos al versículo 11-12 y vamos a ver que aquí Pablo está diciendo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. Entonces Pablo aquí le está hablando ¿a quién? ¿Pablo a quién le está hablando? Pablo le está hablando a los gentiles, ¿cierto? Es como si le estuviera llamando la atención a los gentiles, pero no es así. Realmente está utilizando esta oportunidad para hablar de los dos grupos, de los gentiles y los judíos. Y claro está, nos está hablando primeramente a nosotros, porque nosotros somos gentiles. Entonces dice: a ustedes los gentiles, los judíos, ustedes saben cómo les llamaban, los incircuncisos. Entonces, miren, los gentiles seguramente los judíos se sentían superiores y por eso le decían a los gentiles: gentiles, ustedes son los incircuncisos. Esta es una manera, digamos, despectiva de llamar a los gentiles, los incircuncisos. De hecho, nosotros lo vemos en la lucha que tuvo David contra Goliat, este incircunciso. Pero luego vamos a ver que Pablo en el versículo 11 dice: por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, que ¿quiénes llamaban a quién incircuncisos? Los que son llamados circuncidados. ¿Pero qué tipo de circuncisión es? Hecha con mano en la carne. Es decir, que Pablo se está de alguna u otra manera burlando de ellos. Está siendo irónico, porque los judíos se creen superiores por una circuncisión, pero esa circuncisión es hecha
con mano, está diciendo aquí, y es hecha en la carne. Porque si nosotros vemos en otros libros de Pablo, nos va a decir que la verdadera circuncisión no es la física, sino la del corazón. Entonces, nosotros vamos a ver esto, que sí, Pablo está reconociendo que los judíos se burlaban de los gentiles, que los judíos se creen superiores, ¿cierto? Y que realmente, de alguna u otra manera, siempre han estado más cerca de Dios. Es la verdad, porque ellos son el pueblo de Dios. Por eso es que Pablo luego les dice esto a los judíos, ¿cierto? Pablo le dice esto a los judíos. Un momento, por favor. Pablo le dice esto a los judíos. A los gentiles. Ustedes estaban sin Cristo, en el versículo 12, ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Entonces, y nosotros vamos a ver en el versículo 17, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, que sí hay una diferencia, digámoslo, de distancia. No es que los judíos ya lo tuvieran todo completo, no. Pero ellos sí estaban más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían, digámoslo, a Cristo. Es decir, ellos sí tenían esa esperanza en el Cristo. Ellos sí tenían la ciudadanía de Israel. Ellos sí estaban cerca a los pactos de la promesa. Ellos sí tenían esperanza y ellos sí tenían a Dios. Mientras que los gentiles estaban sin Cristo, es decir, no tenían esperanza en Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, no eran israelitas, eran gentiles, ellos eran ajenos a los pactos de la promesa, ellos no tenían parte en esa promesa del Señor, ellos no tenían esperanza en la resurrección, ellos no tenían esperanza en Cristo y ellos no tenían a Dios. Por eso es que es tan interesante que cuando nosotros lo vemos en griego, aquí dice que ellos eran ateos. Puede que creyeran en otros dioses, pero no creían en el Dios verdadero. ¿Listo? Entonces nosotros ya hablamos de que entre los judíos y los gentiles existía, digamos, esta división, existía este muro que se veía reflejado físicamente en el tabernáculo, ¿cierto? Como ya les había hecho este templo, que había un muro que dividía hasta dónde podían entrar los gentiles. Entonces vemos este muro, esta división que había, judíos, gentiles. Había este odio entre los dos, habían estas luchas entre los dos. La iglesia luchaba muchas veces por esto. Muchas de las dificultades que nosotros vemos dentro de la iglesia es por esto, es porque los judíos no podían con los gentiles, no podían rebajarse. Y lo mismo pasaba con los gentiles. Como les dije, la discriminación va de parte y parte. No es que los judíos eran todo el problema o que los gentiles eran todo el problema. El problema estaba de parte y parte. ¿Por qué? Porque los dos grupos eran ¿qué? Pecadores. Los dos estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero aquí llega lo hermoso. Aquí llega lo hermoso. Y nosotros lo vimos también estudiando el capítulo 2, versículo 4. Vemos, pero Dios. Pero ahora aquí nosotros vamos a ver en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Y estos dos peros lo cambian todo. Estos dos peros son realmente el punto de retorno, el punto de cambio de todo lo que está pasando. Es decir, si no hubiera un pero Dios, si no hubiera un pero ahora en Cristo Jesús, estaríamos apartados de Dios, habría una brecha vertical, pero también habría una brecha que horizontal que nos apartaría de los otros. Pero Dios, pero ahora en Jesucristo, como existen estos dos, porque pero Dios y pero ahora en Jesucristo, ahora hoy podemos tener no solo comunión con Dios, sino con nuestros hermanos. Y por eso es que dentro de la iglesia no debe haber más racismo, en la iglesia no debe haber ni machismo, ni feminismo, en la iglesia no debe existir la lucha de clases, no debe haber, es que el rico es más o el pobre es más, o el rico es menos o el pobre es menos, no, sino que no debe existir esto en la iglesia. Dentro de la iglesia, y recordemos que la iglesia no es la edificación, dentro de la iglesia, dentro de ese cuerpo de Cristo que somos todos nosotros, no debe existir esta hostilidad. ¿Por qué? Porque Cristo nos dice aquí la palabra, veamos aquí, porque Cristo abolió todo. Vamos a leer el versículo 13,
Vamos a leer el versículo 13 tan hermoso, ¿cierto? Del capítulo 2. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, es decir, gentiles y judíos, es decir, ustedes y yo, es decir, entre todos ustedes, estabais alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, nosotros somos todos, estamos cerca por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de separación es esa pared que ya hablamos ahora, que estaba en el templo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nos dice aquí. Entonces, aquí nos está retando la palabra. Hoy ya hablamos acerca del coronavirus, ya hablamos acerca de esta pandemia, ya hablamos acerca de esta cuarentena. Esperemos que no. Pero puede haber algunas personas de ustedes que están contagiados o que se van a contagiar. Puede que algunos de ustedes, esperemos que no, van a tener problemas económicos ahora o los van a tener después. Esperemos que no y confiemos en el Señor que así no será. Pero puede que algunas de sus empresas, si hay empresarios aquí, o algunos de los empleados, de pronto vayan a sufrir. Esperemos que no, pero puede que lo estén sufriendo ahora, lo van a sufrir después, no sabemos. Pero es ahí donde tenemos que recordar el pero Dios. Es en este momento que estamos en esta pandemia, que se está, evaluando nuestra fe, que tenemos que recordar, pero Dios, ¿qué es lo que Dios va a hacer con esta dificultad que yo estoy viviendo, voy a vivir? En vez de tener miedo, en vez de estar estresados, en vez de estar ansiosos, más bien estemos esperando, tengamos la esperanza, tengamos el anhelo de ver el pero Dios. Porque no es solo acerca de nuestra salvación, sino que Dios se va a manifestar, y de eso tengo la certeza. Pero ustedes deben tener la fe para que Dios se manifieste, y deben esperar ese pero Dios. Ese pero Dios. Y también, si ustedes están, en este momento, evaluando su vida de fe, evaluamos nuestra vida de fe, pero también en sus relaciones familiares, con sus amigos, con los hermanos de la iglesia, tienen dificultades, odian a alguien, no saben perdonarle, no saben amarle. En este momento piensen, pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué puedo hacer yo? Pero ahora en Cristo Jesús ya no odio, pero ahora en Cristo Jesús yo amo, pero ahora en Cristo Jesús soy diferente, pero ahora en Cristo Jesús toda enemistad ha sido matada, nos dice la palabra, toda enemistad ha sido abolida, nos dice la palabra, ya somos uno. Entonces debemos de pensar en esto. Ante cualquier dificultad que ustedes estén viviendo, en su vida de fe, en la vida personal, piensen en ese pero Dios. Y por eso cuando uno entiende el pero Dios, cuando uno ve un problema antes, uno se siente muy alegre, uno se siente muy animado. Ay, Dios, ¿qué va a hacer en este momento? ¿Cuál será el pero Dios en esta situación tan adversa? Y también debemos evaluar nuestra relación con nuestros hermanos. Y cuando estamos mal, pero entonces ahora Cristo, ¿qué es lo que hizo Él? ¿Cómo se va a manifestar Él? ¿Cómo se va a manifestar? Y he visto en la iglesia personas que antes se odiaban, pero ahora en Cristo Jesús se aman. Pero es por Cristo. Hay una historia muy hermosa, yo ya se las había contado, acerca de una tribu, ¿cierto? Que está en Indonesia, en Papúa Occidental, que es una tribu que se llama los Sawi. Un misionero llamado Don Richardson fue a evangelizarlos,
Y ellos son los que yo les contaba antes, que al leer la Biblia, ellos les gustaba más Judas que Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos la traición era más virtuosa que la fidelidad. Entonces para ellos Jesús era un tonto. Para ellos Jesús fue un tonto porque se dejó engañar por Judas. ¿Por qué? Porque el virtuoso es el traicionero. Entonces Don Richardson veía esta tribu y veía cómo ellos se mantenían en pelea con otras tribus, ¿cierto? Entonces les dijo a ellos, ¿saben qué? Yo me voy a ir. Yo me voy a ir porque estoy cansado, porque yo no sé cómo convencerlos, porque yo ya no puedo más con ustedes. Esto es lo que dice Don Richardson y su esposa. Pero entonces ellos, los Sawi, como eran inteligentes y de esta manera iban a perder apoyo económico, apoyo médico, entonces dijeron, no, no te vayas, no vamos a pelear más, no vamos a luchar más, no vamos a tener más enemistad contra las otras tribus. ¿Y alguien sabe qué hicieron para que realmente esto se cumpliera? ¿Alguno sabe? El jefe de la tribu Sawi entregó su hijo que estaba muy pequeño a la tribu enemiga. Es decir, ellos, la tribu Sawi, era una tribu que amaba la traición, ¿cierto? Ellos eran caníbales, ellos eran de los que yo les contaba, mataban a una persona, le cortaban la cabeza y digamos su trofeo era la cabeza y ellos coleccionaban las cabezas de sus enemigos. Y cuando ellos vieron que este misionero se iba a ir, ¿cierto? Cuando vieron que su ayuda económica se iba a ir, ellos decidieron, bueno, vamos a dejar la enemistad. Pero para que nosotros podamos cumplir con nuestra palabra, vamos a hacer algo. Y va a ser el jefe, va a entregar a su hijo a la tribu enemiga. ¿Para qué? Porque si ahí está mi hijo, ¿yo cómo voy a atacar a esa tribu? Si mi hijo estuviera en manos de mi enemigo, yo nunca lo atacaría. Lo mismo está pasando aquí con la tribu Sawi. Los Sawi entregaron a su hijo, al hijo del jefe de la tribu, ¿cierto? Y mientras que el hijo viviera, entonces no pelearían más. Es decir, la otra tribu que iba a hacer, cuidar a este niño para que no pelearan más, y los Sawi iban a tener cuidado porque ahí estaba el hijo del jefe de la tribu, ¿cierto? Y a este niño se le titula El Niño de la Paz. El Niño de la Paz, y de hecho hay una película y un libro por aquellos que están interesados. Hay un libro que se llama El Niño de la Paz, o hay una película también, es muy vieja. Es un misionero llamado Don Richardson. Entonces, esto, ¿cierto? Esta es una analogía que era real, pero era una forma, es la forma en que nosotros podemos entender lo que Dios hizo por nosotros. Dios entrega a su Hijo, que es Jesús, que es el niño de la paz, y nos trae paz. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en paz con Él. Entonces ya su ira no recae sobre nosotros, porque su Hijo está en nosotros. Pero no solo esto, sino como su Hijo está entre nosotros, como Jesús está entre nosotros no debería haber enemistad, no deberíamos traicionarnos, no deberíamos matarnos, porque Él es el, digámoslo así, ¿cierto? El niño de la paz. ¿Sí me entienden? Esta es la analogía, lo de esta tribu y lo de Jesús. De hecho, Jesús, nosotros vemos aquí en el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Y luego nos dice el versículo 15, que Jesús hizo la paz. Y luego el 17, anunció las buenas nuevas de paz. Entonces, entre nosotros hay paz. ¿Por qué? Porque entre Dios y nosotros hay paz. Pero esto es solo cuando entendemos ese pero Dios y ese pero ahora en Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos a Dios, si nosotros no tenemos a Cristo Jesús, seamos sinceros, ¿yo para qué necesito ayudar a una persona necesitada? Si en mí no está Cristo Jesús, si realmente Dios no existe, yo debería regirme por la ley de la naturaleza, que ¿cuál es? El más apto, el más fuerte. Y no importa si pisotea, si mata al más débil. Esa es la ley de la naturaleza. Y así es como se mueve el mundo. Si ustedes no tuvieran a Dios, ¿cómo estarían viviendo? Como los animales, siguiendo esta ley, el más apto, el más fuerte. Pero nosotros sabemos que no es así. Entonces,
Por eso es que Gálatas 3:28, vamos a buscar Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Nos dice aquí, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué hermosura, ¿no? Es decir, que dentro de la iglesia, dentro de Cristo Jesús, no hay más barreras. Es decir, dentro de la iglesia no hay por qué decir, es que mira, es que yo soy de tal raza. Es que yo soy colombiano, yo soy coreano. Es que yo soy afrodescendiente. Es que yo soy asiático. Es que yo soy caucásico. Es que yo soy esclavo. Es que yo soy libre. Es que yo soy hombre. Es que yo soy mujer. Dentro de la iglesia eso no tiene importancia. Porque en el mundo tiene importancia. ¿Para qué? Para ver quién es superior o quién es inferior. Pero dentro de la iglesia esto no tiene importancia. Y obviamente no se está diciendo que no hay roles o digamos no hay una jerarquía. Eso no se está diciendo. Sí hay una jerarquía dentro de la iglesia. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra es que en Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús hay unidad dentro de la iglesia. Y debemos vivir en esta unidad. Entonces, no nos tomemos más a la ligera la iglesia. No nos acostumbremos a la iglesia. Porque muchas veces nos acostumbramos y nos convertimos en seres que se parecen a esos judíos que empiezan a despreciar a los demás, a pensar que como cristianos somos superiores, pero por el contrario, nosotros siempre debemos mantener esa humildad. Tenemos un privilegio muy grande, ¿cierto? Tenemos un privilegio gigante. Tenemos a este niño de la paz, tenemos a Jesucristo, que nos dice la palabra en Mateo que Él es Emmanuel, que siempre va a estar con nosotros. Entonces la próxima vez que ustedes se sientan lejanos de Dios, recuerden ese pero Dios. La próxima vez que sientan dificultades, acuérdense de ese pero Dios. Pero también cuando ustedes estén peleando con el otro, recuerden ese pero ahora en Cristo Jesús. Cuando ustedes se les dificulte amar o perdonar a alguien, recuerden ese pero ahora en Cristo Jesús. Esto es lo que nos manda la palabra el día de hoy. Los quiero invitar a que no menospreciemos más al hermano, al prójimo, al necesitado, porque por él también fue entregado el niño de la paz, que es Jesús. Listo. Vamos en este momento a orar. Vamos a orar para que el Señor nos permita entender los peros de nuestra vida, no los peros negativos, sino el pero Dios y el pero ahora en Cristo Jesús. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús,